¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a solicitar los mismos parámetros? Estas son enzimas de dosaje seriada y de en cuánto tiempo puedo ir pidiendo. Ya dijimos que eso va a depender del protocolo. Va a depender dónde yo estoy del protocolo de la institución. ¿Qué información clínica nos proporciona los resultados de estos parámetros? Entonces esas son las dudas, las preguntas frecuentes que tenemos que saber manejar para que sí el dosaje de enzimas nos puedan ayudar como una herramienta eficaz e importante. Si nosotros no manejamos esto, las enzimas, el laboratorio no nos va a poder ayudar. Tenemos que saber tiempo, tenemos que saber dónde están esas enzimas, tenemos que saber cuál es lo que vamos a solicitar. Entonces nosotros vamos a dar énfasis a las enzimas cardíacas. ¿Qué pruebas laboratoriales tenemos a mano, tenemos a disposición para que nos ayuden frente a una sospecha de daño de miocardio agudo? Dice. El infarto de miocardio es la destrucción de parte de la capa muscular del corazón debido a la falta del oxígeno. Un infarto al miocardio suele ocurrir cuando se forman coágulos de sangre en una de las arterias coronarias, lo que bloquea el aporte de sangre al corazón. A veces el bloqueo puede deberse a un espasmo. Con frecuencia, un infarto al miocardio causa dolor agudo y aplastante en el medio del pecho. El dolor puede irradiarse del pecho al cuello, a la mandíbula, a las orejas, al brazo y también a la muñeca. Ya hablamos que esa sintomatología puede ser bastante distinta en las mujeres. Ese cuadro doloroso característico es bastante frecuente en los varones. Y un signo importante que el paciente va a presentar, que nosotros vamos a poder visualizar o que nos van a contar, es el signo de Levigné. El signo de Levigné es cuando el paciente, la persona que le está llevando el infarto, aprieta su mano con el puño cerrado, otro abierto, aquí en el centro del tórax. Eso se llama signo de Levigné. ¿Sí? A veces el paciente puede perder la conciencia por ese dolor, puede caer y golpear la cabeza. Y eso no hay que descuidar. Si el familiar que le trae al paciente te dice, le encontré en el piso, desmayado, desvanecido, tienen que hacer una tomografía del cerebro, porque puede haber un coágulo ahí por el golpe. Van a tratar el infarto, se va a diagnosticar el infarto, van a tratar el infarto, pero muchas veces se olvidan de la cabeza. El paciente mejora del infarto, le sacas de ese cuadro, pero rápidamente se descompensa porque hay un coágulo aplastando, edematizando la masa encefálica. Y muchas veces eso puede ser tarde su diagnóstico y el paciente puede tener entonces ahí un nuevo ACV, o una muerte cerebral por culpa de ese coágulo que estaba ahí y nadie revisó, nadie vio. Entonces eso también suele ser frecuente. En los últimos años, esa definición y enfoque clínico del infarto agudo miocardio cambió bastante. ¿Sí? Hoy nosotros ya estamos en la cuarta definición internacional o mundial de lo que es un infarto agudo miocardio. ¿Qué es lo que hay que saber? Hay que saber que existen 3 criterios según la OMS y si yo encuentro 2 de estos 3 criterios, yo puedo hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio a mi paciente, seguir con el protocolo o derivar a mi paciente en un centro asistencial que tenga el centro de hemodinamia para hacer una reperfusión o el tratamiento correcto o el especialista en el área, ¿verdad? Que sería el cardiologista, el cardiólogo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que me van a hacer sospechar de un IAM?
dolor torácico isquémico mayor a 30 minutos. Entonces el paciente te va a decir, tomé mi medicación habitual, reposé, tomé un calmante, me tranquilicé, me acosté, no pasó y por eso estoy viniendo. Ese dolor tiene que durar por lo menos más de 30 minutos. Si es un dolor, una punzada nomás que sintió, puede ser otra cosa, no es algo compatible con el IAM. Puede estar teniendo una obstrucción, eso puede volverse un IAM a futuro, ¿verdad? Y ahí van a estar las pruebas complementarias, pero en este momento no es un IAM. Cambios evolutivos en el electrocardiograma. Tengo que saber también que esos cambios, que el cambio en el electrocardiograma que me va a mostrar si hay una elevación de la onda ST, donde es lo más frecuente de un IAM, o hay una inversión de la onda ST o cualquier otro cambio, eso muchas veces no aparece enseguida. A veces tarda más de 2 horas en aparecer en el electrocardiograma después de esa angina inestable, ¿sí? Tienen que saber que hay 3 tipos de angina. La angina inestable, la angina estable y una angina, ¿cómo se dice? Esa angina fulminante, que es que el paciente tiene un infarto fulminante, ¿verdad? No tuvo nunca un antecedente, nada. Signo de Levine, ahí se cayó y ahí se murió. Incremento o también puede ser reducción, ¿verdad? Aumentó o bajó, hubo una alteración en los marcadores cardíacos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Quiénes son estos marcadores cardíacos? Entonces, llegó el paciente, medí los marcadores cardíacos, están todos todavía dentro de la normalidad. Mi índice de corte, mi CKMB está 3%. No me traduce todavía una muerte celular, pero dentro de 4 horas hago de nuevo y ya me pareció 7%. Ese cambio evolutivo. Una prueba negativa, una troponina I negativa, no quiere decir que mi paciente no esté infartando. Yo necesito ver ese incremento, puede ser incremento o puede ser reducción. Tengo que ver el movimiento de la cinética enzimática en las pruebas de laboratorio. Entonces, la presencia de 2 de estos 3 criterios según la OMS es suficiente para poder diagnosticar el IAM en el paciente. ¿Cuáles son los marcadores? Todos estos. Vos tenés marcadores que son enzimas y marcadores que no son enzimas. Y eso es lo que quiero que sepan la diferencia desde el punto de vista bioquímico. Que hay enzimas que yo voy a medir, marcadores enzimáticos, y hay otros análisis como la mioglobina. La mioglobina no es una enzima. La troponina no es una enzima. La proteína C ultrasensible no es una, son proteínas. Son hormonas, péptido natriurético, pero que me pueden ayudar en el diagnóstico, en la evolución, en el pronóstico de mi paciente, me pueden ayudar a conocer el riesgo de un evento futuro. Porque eso es lo que ahora vamos a trabajar en el paciente, la prevención que él tenga un nuevo episodio de IAM. Y estas proteínas C reactiva, ultrasensible, el BNP, son pruebas que me van a ayudar referente a eso. Pruebas que me van a ayudar a poder decirle al paciente, mira señor, si usted no se cuida, dentro de 6 meses usted va a tener otra vez otro evento coronario, porque esta prueba me está diciendo eso. ¿Sí? Entonces, tenemos pruebas enzimáticas como la creatinquinasa, la fracción miocárdica, la CKMB, la lactato deshidrogenasa,
transaminasa GOT y GPT, principalmente la GOT, que va a ser marcadora de muerte celular, y el glucógeno fosforilasa. El glucógeno fosforilasa es un marcador de hipoxia, ¿verdad? Y por esa hipoxia del corazón es que él muere, por esa obstrucción. ¿Quién quería preguntar algo? Entonces ahí tenemos a la creatinquinasa, nuestra CPK-BB abundante en el cerebro, la MB abundante en el corazón y la MM abundante en el músculo. Ya sabemos que ellas tardan un poquito para elevarse y a las 12 a 18 horas, según la cinética que ustedes recién anotaron ahí en el gráfico, es donde ya va a llegar a su pico máximo. Y luego vuelven a la normalidad a las 48 horas, un poquito más, a los 3 días, están en su normalidad. Entonces, esto me sirve a mí a conocer un evento agudo, un evento reciente. Y esto es lo que ustedes van a notar en su investigación sobre las enzimas. ¿Qué es lo que hace una creatinquinasa? Por eso van a hacer la investigación, van a hacer la reacción. ¿Qué es lo que hace la enzima? Ella fosforila a la creatina. Ella coloca grupo fosfato aquí a la creatina y la convierte en fosfocreatina. ¿Para qué? Para guardar este fosfato. Porque cuando baje los niveles energéticos o cuando este músculo sufra de hipoxia, que es frecuente ocurrir eso, ella va a volver a hacer la reacción al revés. Mira, ella es reversible. Ella va a sacar ese grupo fosfato aquí, va a poner en el ADP y va a fabricar ATP. Entonces ella usa un recurso energético cuando es abundante, hay mucha energía. Nosotros no podemos guardar energía. Y ella es muy sabia, entonces ella va a guardar ese recurso. Va a guardar en la creatina. Porque cuando bajen los niveles de energía, ella va a poder sacar y fabricar ATP. Esa es su función. Y su función es estar trabajando dentro del músculo y no en la sangre. Y cuando ese músculo se daña, sobre todo el músculo cardíaco, entonces yo voy a poder dosar eso. Mira, esa fracción CMB, 22% nomás de ella está en el miocardio. El resto está en el músculo. Pero mira un poco la BB, la alta afinidad que tiene, la alta sensibilidad que tiene. Casi todo está en el cerebro. La MM, que es la fracción muscular, casi todo está en el músculo esquelético. Pero mira un poco que vos también tenés en el estómago, tenés en el ilion, tenés en el colon, así que cualquier evento gastrointestinal también va a elevar la fracción BB. Ellas no son cardioespecíficas. Mira cómo la MM no es cardioespecífica, pero entre todas las fracciones, ella es la más abundante en el miocardio. Por eso yo tengo que hacer el índice de corte. Por eso yo tengo que calcular de toda esta CPK, ¿cuánto corresponde a mi CK-MB? Y si es mayor o igual a 6%, según los estudios de casos, según los estudios de infarto, ese valor es compatible con una muerte celular. Y ahí está su cinética, ahí ya está. Mayor a 3, este es un valor actualizado, el que yo le pasé a usted, de 2 a 3,5. Antes se decía que por encima de 3,5 se consideraba lesión. Hoy en día ya sabemos que a partir de 2% ya es considerado una lesión, como una endocarditis,
pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y compatible con el IAN mayor o igual a 6%. Voy a cambiar para que no se le confunda. Ahí. 2 a 3%, lesión por encima de 3%, 3,5% es una lesión grave y mayor o igual a 6 ya es compatible con muerte celular. Y eso es lo que yo tengo que buscar para diagnosticar un infarto. Muerte. La lactato deshidrogenasa, ya sabemos que es abundante en varios tejidos. Ella es una enzima también que está actuando en la producción de lactato, sobre todo en la fermentación láctica, en los músculos. Ella es abundante en las hemácias. Y ella va a salir al plasma sanguíneo cuando hay daño celular. Pero ella no es específica, ¿verdad? En todos los tejidos que ella está presente. Su cinética, ya notaron hace rato. GOT y GPT son nuestras transaminasas, son abundantes en varios tejidos también. Lo que ellas hacen es transferencia de grupo amino. No sé si la clase pasada yo mostré la reacción de una GOT o GPT. GPT. ¿Qué es lo que hace esta transaminasa? Vos tenés el glutamato. El glutamato es un aminoácido. Como todo aminoácido tiene un grupo amino. La enzima es una enzima de acción reversible. La GOT, la GPT, la gamma GT, la fosfatasa alcalina, ellas son reversibles. Esa enzima, llamada GPT o ALT, que ya vamos a ver por qué también se llama ALT, esa enzima lo que va a hacer es sacar este grupo amino y va a colocar acá en algo. Ese algo es un alfa-cetoácido, que en este caso va a ser el piruvato. El piruvato, como todo alfa-cetoácido, tiene un grupo carbonilo. Entonces lo que la enzima va a hacer es esto. Este grupo carbonilo va a venir acá y el grupo amino va a venir acá. Cuando el glutamato pierde su grupo amino y gana el grupo carbonilo, él se transforma en alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato es un elemento del ciclo de Krebs. Él va a entrar en el ciclo de Krebs, reacción número 5, completa el ciclo de Krebs, energía para la célula. Entonces, este glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. Él es el que tiene el grupo carbonilo ahora. Este alfa-cetoácido que aceptó el grupo amino transferido por la GOT, ahora se transforma en alanina. Alanina es otro aminoácido. El hígado adora la alanina, porque el hígado va a transformar la alanina en glucosa y va a alimentar el músculo con esa glucosa, y eso es el nombre de otro ciclo, se llama ciclo de Cori. El músculo degrada proteínas, utiliza proteínas, el músculo hace fermentación láctica por la lactato deshidrogenasa, el músculo envía el piruvato al hígado o envía la alanina al hígado y el hígado lo convierte en glucosa y manda otra vez al músculo. Eso es el ciclo de Cori. Entonces es una reacción normal. Entonces el glutamato
pierde el grupo amino, gana un grupo cetónico carbonilo y se convierte en esto. Ciclo de Krebs, fuente de energía. Estamos quemando el esqueleto carbonado de este aminoácido. Este piruvato que sirvió de intercambio, ¿verdad? De aceptor de este grupo amino, ahora se transforma en alanina. Es así como nosotros fabricamos los aminoácidos. Un aminoácido se convierte en otro. Nosotros fabricamos 10 de los 20. Y por eso esta enzima también se llama alanina transferasa, alanina transaminasa, alanino-aminotransferasa. Porque también puede hacer si es que hay y sobra alanina en el medio. Eso es lo que hacen las enzimas. Metabolismo de aminoácidos. Y esta enzima es una enzima que está en el citoplasma de la célula. La GOT hace la misma cosa, ¿sí? La GOT, glutamato, oxaloacetato. ¿Quién es el oxaloacetato? Es el primer aceptor del acetil-CoA del ciclo de Krebs. Transaminasa. Entonces, yo tengo el aminoácido que va a donar al grupo amino, al oxaloacetato. El oxaloacetato, al agarrar ese grupo amino del glutamato, se convierte en aspartato. Por eso la enzima también se llama AST, aspartato transaminasa, porque ella también puede hacer en ambos sentidos. Esas enzimas entonces están ahí haciendo su metabolismo normal y para eso depende de una coenzima. Y esa coenzima es la vitamina B6 en forma de piridoxalfosfato. Vitamina B6. Por eso la vitamina B6 es muy importante en el metabolismo de proteínas, en el metabolismo de aminoácidos, producción, síntesis de proteínas. Cuando esa célula se daña, entonces sus contenidos salen al plasma celular, incluyendo las enzimas. Y es eso lo que nosotros estamos dosando. Y ahí vimos que ellas aumentan entre 6, 8 horas y llegan a su pico máximo a las 12 horas. Y van a permanecer también más o menos unos 3 días. Esta enzima, el glucógeno fosforilasa, su sigla es GPBB. Ella es un marcador de hipoxia y de hipoglicemia. Entonces dice allá, la enzima glucógeno fosforilasa, la fracción BB, porque la fracción LL es abundante en el hígado, MM es abundante en el músculo esquelético y BB es abundante en el cerebro y en el músculo cardíaco. Cataliza el primer paso de la glucogenólisis, usar la reserva de carbohidratos. En la movilización del glucógeno está especialmente asociada con la provisión de un suplemento urgente de glucosa durante los periodos de hipoxia y de hipoglicemia. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del daño del miocardio. Entonces, también podemos tener el aumento de esta enzima, que también tiene su fracción en el músculo cardíaco, en eventos que conlleven hipoxia y hipoglicemia, daño celular. ¿Cuál es la ventaja de esta enzima? Su rápida aparición. En la mayoría de los pacientes con un síndrome coronario agudo, la enzima aumenta entre 2 a 4 horas del inicio del dolor. Entonces, ella le va a ganar a la CPK referente a tiempo.
Porque en 6 a 12 horas yo voy a tener aumento de la CPK y esta a las 2 a 4 horas. Y luego vienen las proteínas. La mioglobina, ella también va a ganar en tiempo. Se eleva a las 2 horas de la lesión y permanece en 24 horas elevadas. Ella sube rápido y baja rápido. Yo quiero saber si mi paciente está teniendo un nuevo evento coronario. Magnífico, mioglobina especial para eso. Porque se supone que en 24 horas ella ya tenía que estar normalizando. Y si yo encuentro otra vez que ella está elevada, otro evento coronario, otra obstrucción, otro proceso de hipoxia severa. Entonces dice, debido a su liberación en las primeras horas tras un síndrome coronario agudo y su alta concentración en el músculo cardíaco, es un marcador muy utilizado desde hace años y hasta la actualidad en el síndrome coronario agudo. Está la curva. Y luego tenemos las troponinas. La troponina T y la troponina I son las que se suelen medir y esto es su sigla, troponina I cardíaca. Antes nosotros hacíamos una evaluación cualitativa, era un test como ese test de embarazo, vos ponías la sangre del paciente en un cassette y salía una línea o 2 líneas, positivo o negativo. No teníamos valores. Eso hoy en día no sirve más. Tiene que estar muy elevado la troponina para que te salga positivo. Vos hoy tenés que dosar a las troponinas. Y nosotros tenemos, mirá lo que es en personas sanas, 0,03 a 0,08 nanogramos por cada ml. Son cantidades ínfimas. Y una pequeña elevación de esa proteína a partir de 0,10, vos ya tenés que saber que hay una digestión, una proteólisis del miocardiocito. Y que cuando ese valor de la troponina I cardioespecífica es mayor a 1 nanogramo, mira lo que es la cantidad, es ínfimo. Eso es compatible con muerte celular. Entonces, todo paciente que viene con esa característica, con sospecha de IAM, y vos le medís la troponina I cardioespecífica y el valor es mayor o igual a 1 nanogramo, es compatible de necrosis miocárdica. Y eso es lo que yo estoy buscando, la necrosis, la muerte celular. Hasta ahora, concentraciones elevadas de la troponina I cardioespecífica se han encontrado solo después de un daño miocárdico, por lo que podemos aseverar, ¿verdad? Podemos afirmar que la troponina I cardioespecífica es absolutamente cardioespecífica, por eso ella es la gold standard. Y muchos médicos te dicen, si vos no tenés troponina I cardioespecífica mayor a 1 nanogramo, tu paciente no está infartando. No importa que su CKMB esté 10%, 20%, vos necesitas la troponina I cardioespecífica. Ella es la única cardioespecífica y es la única que va a poder confirmar el infarto. Muchos cardiólogos dicen eso. ¿Cuál es la desventaja de la troponina? Permanecen muchos días elevadas. Más de 10 días ellas están elevadas en el plasma. Entonces, ¿cómo hago para saber si ella es la cardioespecífica que me está marcando necrosis? ¿Cómo hago para saber si no, mi paciente no está teniendo otro evento?
Si la reperfusión que yo le hice fue efectiva, no hay otro coágulo, no hay otra obstrucción, ¿cómo hago? Ella no me va a servir, porque ella va a permanecer por más de 10 días elevada. Y para eso voy a usar la mioglobina, para eso voy a usar las CPKs, porque ahí me dijo que en 3 días la CPK ya tiene que estar normal, y si ella vuelve a aumentar, hay un nuevo daño. Y eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Que el paciente no tenga otro microinfarto, otro infarto, y que eso le va a llevar a la muerte mientras él esté hospitalizado, mientras él se esté recuperando. La PCR ultrasensible nosotros vamos a usar principalmente para ver el pronóstico del paciente, para ver el futuro infarto agudo que él pueda tener, para medir un factor de riesgo adicional. Esto vamos a estar usando más en el momento del alta o del control post-evento. Acá están los valores. Un valor superior a 3 me simboliza alto riesgo coronario. Entonces eso nosotros vamos a estar usando para predecir el riesgo de futuros infartos agudos a personas que ya han tenido uno anteriormente y que tienen factores cardiovasculares como el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y dislipidemias. Ese es tu paciente con síndrome metabólico, le tenés que pedir PCR ultrasensible. Porque este es el paciente con síndrome metabólico. Y por último, el péptido natriurético, una hormona muy pedida para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es una hormona que se pide con frecuencia, ¿verdad? Para ver la evolución de su insuficiencia. Es muy usada para el diagnóstico diferencial de la disnea en los servicios de urgencia y también de riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas con síndrome coronario agudo. Existe un mayor riesgo de recurrencia. Entonces, a ese paciente que viene de control, lo que vos le vas a dar de alta, medir el péptido natriurético, el BNP, si eso está muy elevado, ¿verdad? Saber que es un marcador de riesgo cardiovascular para recurrencia de IAM. No. Eso vamos a ir practicando en los casos clínicos que nosotros vamos a hacer. Un hombre de 52 años acudió a la unidad de urgencias con dolor torácico intenso de 1 hora de duración. Ya había sido atendido anteriormente en la sesión de dolor torácico y desde hace 2 años tenía antecedente de angina de esfuerzo. Entonces hace una actividad física, sube escalera, hace algún tipo de actividad física y tiene ese dolor en el pecho. Eso se llama angina de esfuerzo. ¿Qué determinaciones específicas solicitaría usted al laboratorio de urgencia? ¿Cuál es la prueba bioquímica de esas 8 que les mostré a ustedes que nos va a poder ayudar ahora? Ninguna, porque hace 1 hora. Ninguna enzima sale a la 1 hora. Entonces, el laboratorio no nos va a ayudar en este momento. Puedo pedir para tener un antes y ver cómo va evolucionando. ¿Sí? Eso sí, ¿verdad? Mientras estabilizo, oxigenoterapia, medicamento para el dolor, ¿verdad? Tranquilizar el paciente, si él está con arritmia, vas a tener un tipo de medicamento que vas a poder usar si tu paciente está hipertenso y con arritmia. Y otro tipo de medicamento muy diferente si tu paciente está bradicárdico y con la presión baja.
¿sí? En este momento no hay ninguna prueba específica que me va a poder ayudar. Sí. Mioglobina a partir de 2 horas. Glucógeno, fosforilasa a partir de 2 horas. Un hombre de 68 años de edad se presentó en urgencias con un ataque repentino de dolor del pecho, dolor del brazo izquierdo, disnea y debilidad mientras estaba fuera de casa en un viaje de negocios. No está disponible su historial médico, pero admite que ha fumado 2 cajetillas diarias durante más de 20 años. Tabaquista crónico. Se obtuvieron marcadores cardíacos en la admisión cuando él llegó y a las 8 horas de esta, y esos son sus resultados. Se midió la CKMB, se midió la hemoglobina y se midió la troponina T. Quiero que miren el valor del paciente cuando llegó y 8 horas después. Mira cómo la troponina salió negativa en el primer momento, menor a 0,1, eso es negativo. A partir de 0,10, lesión, daño. 1, positivo para muerte celular. ¿Verdad? Miren los tiempos, y por eso es importante medir, ¿verdad?, el antes y el después, y ir midiendo para la evolución. Eso es lo que se llama enzimas seriadas, para ver ese cambio evolutivo en las enzimas, que es criterio de IAM según OMS. Preguntas. ¿Estos resultados indican un diagnóstico específico? Necrosis de miocardiocito. Si es así, ¿cuál es el diagnóstico? IAM. ¿Qué resultados de hemoglobina, de CKMB y troponina T se esperarían si se analiza a las 4 p.m. del día posterior? O sea que vos acá me diste el día 26 a las 4 de la tarde, me diste y salió esto. ¿Qué resultado voy a esperar a las 4 del día siguiente? O sea, 24 horas después. ¿Cómo va a estar mi CKMB 24 horas después? Va a empezar a disminuir. ¿Y la mioglobina? Prácticamente normal. ¿Y la troponina T? En su pico máximo. Esa es la cinética que ustedes tienen que saber. Esa es la cinética. Ahí vos le decís, vamos a pedirle también una lactato deshidrogenasa. No digan eso porque se van a reír de ustedes. Porque la lactato deshidrogenasa aparece en ¿cuánto tiempo? 24 horas. Y la lactato deshidrogenasa ya no se mide más para esto. ¿Sí? ¿Cuál es la otra prueba que yo podía medir acá? La CK total, junta con la CKMB para calcular el índice de corte. Pero con una troponina que es cardioespecífica de ese valor, ya ni es relevante. ¿Está bien? Puede hacerse suposiciones acerca del estilo de vida, los hábitos y la salud del paciente que podrían incrementar su riesgo para esta condición. El tabaquismo. Existen algunos ensayos que podrían indicar su riesgo para evento adicional de este tipo. PCR, ultrasensible y el BNP. PCR, ultrasensible y BNP.
péptido natriurético. Ajá. Ultra sensible. Sí, la PCR es la proteína C reactiva que ustedes hicieron la prueba de micro. Ustedes pusieron una lámina, hicieron una floculación, ¿verdad? Por látex, ahí, y visualizaron eso. Eso es prehistórico, ¿verdad? Eso ya no se usa más. Eso yo aprendí a 20 años atrás cuando estudié en la facultad y mis profesores aprendieron a 30 años atrás cuando ellos estudiaron. Hoy la PCR es la ultra sensible que se mide en una máquina. Se mide en una máquina. ¿Sí? El que ustedes hicieron es el PCR látex. ¿Se acuerdan? El PCR látex, donde la PCR está muy aumentada en un proceso infeccioso. Entonces vos podés visualizar de tanta proteína de fase aguda que hay. Esa es una prueba más que cualitativa para detectar la presencia de la proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda producida por el hígado. Hoy en día nosotros dosamos en una máquina la PCR y valores inferior a esto. Entre esto te está marcando procesos inflamatorios del endotelio vascular, ¿verdad? Sumado a una LDL oxidada, sumado a procesos inflamatorios de tu paciente, sumado a su tabaquismo, sumado a su dislipidemia, a su hipertensión, todo eso suma y se convierte en un riesgo cardiovascular. Entonces, esto es otro método, pero es la misma proteína, Thais. Sí. PCR de qué? Exacto. Sí. Y PCR también se llama ese examen de determinación de ADN de un patógeno. Reacción de polimerasa inversa. Eso también es PCR. Entonces, en ese caso, de hisopado para el COVID, hisopado para influenza, es otra cosa. Sí. Exacto. El aumento de las concentraciones del péptido natriurético, el BNP, tras el infarto agudo miocardio y su pico se correlaciona muy bien con el pico de las CPKs y el tamaño del infarto. Entonces, mira, este es el valor de referencia, un valor muy amplio, muy amplio. Imagínate lo que es, hasta de 0,1 hasta 100 es lo normal. Tu paciente que tuvo un infarto va a tener 400, 500, 800. Bueno, muy bien. Y en las próximas clases vamos a estar revisando un artículo científico